tal, amigos de Horrorem? Yo soy Danieva y bienvenidos a su canal de Horrorem. Estamos muy contentos para presentar esta película que ha sido todo un fenómeno. Y estoy aquí con Carlitos. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Muy bien, Dani, muchas gracias. Muy contento otra vez de tener un episodio juntos. Y pues cuéntanos de qué película vamos a echar chisme el día de hoy. Mira, vamos a hablar de Backrooms, que ha sido un gran fenómeno en este año y que pues ha representado también un cambio interesante en cómo percibimos el cine de terror o de horror. A24 nos está trayendo unas propuestas muy monstruosas, la verdad, porque actualmente A24 yo siento que es la productora que se está posicionando a niveles estratosféricos y pues hablaremos de Backrooms. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció Backrooms? Pues mira, a mí me gustó. La verdad es que debo ser sincero, ya de las últimas cosas que había estado viendo de A24, ya no me habían gustado mucho. La verdad es que pues sí ya se nota, ¿no? Que está en esta fase de tránsito hacia volverse un estudio pues ya no tan indie no sé, eso a mí sí me había generado como algunas cosillas. Yo de repente dije, no sé qué tanto vaya a funcionar, una creepypasta que acabe convirtiéndose en una película. Desconocía lo del director, que ya ahorita lo estamos platicando, y desconocía como muchas cosas, ¿no? Entonces yo dije, a ver qué tal, a ver qué sale. La estética se veía bien desde el tráiler. Creo que una de las cosas más padres de Backrooms es que sí es de terror, pero no es una película de terror, ¿no? O sea, no es como la película de terror que uno esperaría ver. Es algo raro, es otra cosa diferente. Y eso se me hace muy chido. Sí, exacto, como lo mencionas, pues sí, creo que A24 había flopeado un poquito, a lo mejor yo vi Boat y Tiene Miedo, que fue una película que sí le fue muy mal, o sea, invirtieron bastante, porque dijeron, Ari Aster nos está posicionando y pues en realidad, o sea, a mí me gustó, pero entiendo por qué no gustó, porque sí es una película muy atascada de mil cosas y así, ¿no? Pero Backrooms, como mencionas, creo que es importante primero destacar esto acerca del director, que creo que es lo que más he mencionado, ¿no? Que es una persona muy joven. Sí, fíjate que justo, digo, pues viendo algunas cosillas relacionadas, la verdad es que sí había escuchado como de todo este lore de Backrooms y demás, pero no sabía yo nada. Y pues justo el concepto netamente es de Kim Parsons. Es un chavito de 20 años. En teoría entendí que él empieza todo este proyecto desde sus 16 años, ¿no? Que de hecho lo hace pues prácticamente para YouTube. Se convierte esto en un video viral. Y poco a poco, ¿no? Es más bien como todo el fandom que empieza a integrar muchas más cosas hacia la idea, pues sí, de como el propio universo de los Backrooms. Y se me hace una de las cosas muy arriesgadas, pero en cierta medida muy adecuada. Y creo que por eso la película se siente tan bien, que pues netamente tengamos al creador del concepto, ¿no? Entonces, a pesar de que es un niño, a pesar de que es un joven, que eso no le quita que es súper talentoso, ¿no? Y yo debo decir que a mí la verdad sí me sorprende el nivel de complejidad con el que logra crear como todo este universo. Y me parece que de hecho la película está muy bien dirigida, que no se siente que sea un director novato o que sea un director que le falte algo, pero que, o sea, me trato de imaginar qué tan complicado a nivel de estudio habrá sido decir, pues ahora le va, ¿no? O sea, que el niño a ver se aventure a dirigir. Y creo que lo hizo bastante bien. Entonces yo creo que bien, eso da muestra y eso da ejemplo de que el cine se sigue renovando. Por ahí de hecho veía una entrevista de Steven Spielberg, donde, bueno, le hacían una entrevista ahora del Día de la Revelación y mencionaba que a él le daba mucho gusto que justamente tanto el director de Backrooms como el director de Obsesión fueran estos jóvenes talentos que pues prácticamente, por decirlo de alguna manera, salen de la nada, ¿no? O no provienen de este rollo cinematográfico más amplio, pero que estén dando de qué hablar y lo estén haciendo de forma muy positiva. Entonces, bien ahí. Sí, tocas varios puntos que me gustaría tocar como paso a paso. Principalmente, pues sí, esto de que los Backrooms, bueno, primero lo del director. Sí, tiene 20 años, es muy joven y de hecho justo no se ve como que sea un director amateur, no es como que si yo llegara y pusiera todo en escena, puesta en escena y todo. No, o sea, a mí me pareció un trabajo como muy consolidado, creo que también tuvo mucho apoyo y eso también demuestra que la industria también está tomando
un camino diferente de cómo surge, cómo de dónde sale el cine. Como mencionas, pues sí, esto salió, los backrooms pues salieron mucho antes, hasta hace bastantes años, en estos foros de 4chan y todos estos foros de discusión, en los que pues precisamente se hablaba de la creepypasta, que era una figura que surgió como de una leyenda urbana y que se empezó a transformar y la gente ponía un poco de su cosecha. Yo me acuerdo que incluso crecí con esto, así como no sé, de Jeff the Killer y todo esto. Y los backrooms, pues es un concepto muy interesante que también a mí me parece que llevarlo a la pantalla, primero pequeña y luego llevarlo a la pantalla grande, sí se me hizo arriesgado, como bien mencionas, y no sé qué tanto me gusta, pero a mí me gustó bastante. Y dices, como bien lo mencionas, no es una película pues tradicional del terror, como habíamos estado hablando mucho antes en otros videos, de que el horror está tomando una cara muy distinta de lo que es, ¿no? A mí me gustó, pero siento que sí está un poquito más, como que hay ciertas explicaciones que no se dan en la película, que sí se dan como para de nicho, o sea, sí son muy de nicho. Entonces a mí no me gustó tanto eso, a pesar de que yo sabía el contexto de internet y todo eso, sí iba dirigido obviamente a un público un poquito más familiarizado con esto de los backrooms, ¿no? ¿Qué son los backrooms? Pues son espacios liminales, se les llaman, en los que te causan como no te dan una sensación de inquietante, como de algo que está familiar, pero no del todo. Entonces sí, pues interesante forma de ver el horror, ¿no? Fíjate que me quedaba ahorita pensando, y tienes toda la razón, de que de hecho, sí, creo que la película sí estuvo muy pensada, pues no sabría decir si para el fandom, pero sí evidentemente para la gente que conoce un poco como de este lore, porque seguramente para aquel que es completamente ajeno o que a lo mejor ni siquiera nunca en su vida ha escuchado de los backrooms, no sé qué tanto sentido o qué tanto le pueda hacer clic. De hecho, por ahí veía un video donde se dice que hay 2-3 cosillas muy importantes, incluida la idea de las criaturas que viven ahí, una especie de bacteria, el por qué ese es como este universo invertido, que buscan no ponerse en la película, y justamente para eso, no para que no se vuelva como que necesitas ser un experto en backrooms para que la puedas ver. Pero yo creo que algo padre es que fuera de todo se están utilizando como estas cosas, pues sí, casi de repente muy populares para crear y renovar las dinámicas de cine, que la neta es que es muy necesario, ¿no? Que sí se requiere. Y yo creo que otro dato importante que vale la pena mencionar, si bien Parsons es un director muy joven y la visión que está planteando es suya, no estuvo solo, ¿no? Entonces tenía de hecho como productor a James Wan. Entonces ya sabemos que James Wan se la sabe de todas, pero aún así en las últimas producciones tampoco le ha ido tan bien, ¿no? Porque más bien la fórmula se ha repetido hasta el cansancio. Entonces se me hace muy inteligente de A24 agarrar este tipo de historia, agarrar a este chavito, pero agarrar también a este monstruo, como dice James Wan, y más bien hacer esta mezcla de darnos un trabajo que es muy extraño, muy diferente, muy particular, que en el fondo no deja de tener historia, ¿no? O sea, creo que sí le echaron coco a plantear un poco la historia, y que eso es lo que se agradece, ¿no? Creo que eso es lo que dices. Ahora, ni fue una película súper rara, súper extraña y que no entendí nada, pero tampoco fue una película que trajo demasiado a lo convencional esta historia, que en realidad pues es rara por sí misma, ¿no? Justo, sí, yo coincido con eso, esa idea de que sí es rara, pero tampoco está como fuera de, o sea, sí, o sea, de hecho es muy psicológica, muy psicológica. Y hay otra cosa muy importante también, hablando de que pues juntaron estos dos talentos que la verdad, bueno, sí, ni hablar de James Wan y luego Kay Parsons, me parece igual, como dices, muy inteligente, y que además es terror analógico, ¿sabes? O sea, me agrada que en este momento, pues sí, yo no diría que reniego de la IA, pero pues, pero o sea, me gustó que, por ejemplo, sí usaron mucho terror analógico como simplemente esta figura del pirata que pues es un actor o es una persona, entonces eso me parece muy padre. Y también por ejemplo, ¿cómo se llama esta forma de grabar? Como el de la bruja de Blair, como de metraje encontrado. Ajá, exactamente. Eso también me agrada, que pusieron
ambas cosas, o sea, como de, pues sí, POV y luego ya grabar con las cámaras. Eso también es como que sí le da otro punto de vista. Sí, fíjate que por un lado creo que se siente muy natural porque ya en sí misma la forma de Kane de ver como el cómo manifestar este universo está anclada, ¿no? Como en esa parte. Creo que hay una idea muy interesante en el rollo de que evidentemente es algo actual, pero tampoco está clavado tan hacia atrás, ¿no? O sea, tampoco estamos viendo los años 20, los años 30, que a veces siento que puede ser muy riesgoso en el metraje encontrado, porque ya das unos brincos como muy atrás generacionalmente, pero es casi que la generación de atrás, nuestra generación, ¿no? O sea, es hablar poquitito hace algunos años y que por eso creo que no sé si a los chavitos les causa el mismo impacto que a nosotros. También somos chavitos, pero no tan chavitos. Pero creo que sí es algo que queda como muy redondito. Y fíjate que algo que me llamaba mucho la atención, que sí me puse a investigar un poquito, es que tanto de los escenarios se habían sido creados, se habían sido construidos, porque bien entiendo que de hecho el rollo de Parsons es que, pues bueno, evidentemente mucho de lo que él empezó haciendo era netamente digital, ¿no? Y más bien, de cierta manera como que para darle textura, para no evidenciar un poco los errores, los defectos y demás, se utiliza el rollo de glitch, pero también se utiliza este rollo, pues de darle como esta sensación de terror analógico para que se vea como más natural, ¿no? Para que pasen desapercibidos los errores. Pero algo que se me hizo muy interesante es que dentro de la puesta de A24 sí se construyen los espacios, hay mucha utilería, hay mucho vestuario, hay mucho trabajo con los actores y pues evidentemente también mucho complemento de trabajo digital. Entonces todo eso mezclado con este criterio estético que tú nos estás diciendo es lo que creo que hace que la película tenga ese cosito como tan rico, como tan disfrutable. Y porque no sé tú cómo lo viste, pero a mí me parece que no se vuelve plana, ¿no? Que de repente, a mi parecer, cuando vemos VHS, por ejemplo, llega a ser cansado. Como que como todo más o menos tiene un mismo estilo, una misma estética, ya no representa nada nuevo. Ya es como otra vez el 15avo corto que ya había hecho de la misma manera. Pero acá no, acá creo que por partes o por fragmentos la historia va cambiando, va yendo, va regresando. A veces se pone como más literal, a veces se pone como mucho más en terror analógico, a veces suena más a creepypasta, a veces suena más a película convencional. Incluso todo este rollo que se ha mezclado de como de las sesiones con la psiquiatra, quizás es un poco de más, pero tampoco me parece que está mal porque le va dando un buen ritmo a la película y yo creo que eso fue lo que disfruté mucho, ¿no? Que me pareció una película inteligente, que creo que perfectamente hubieran podido dejar todo en el rollo solo de lo que pasa dentro de los backrooms, pero hicieron un esfuercito para construir un universo afuera y adentro y que eso conectara y eso me gustó. Sí, es cierto. O sea, creo que también, como dices, supieron llevar la historia, porque sí dan contexto. O sea, dan contexto de que de repente llegas a una tienda y encuentras un pasaje secreto, pero no sabes qué está pasando. Y luego ya te dan contexto. Ah, bueno, pero es que esto tiene que ver mucho con la familia, bueno, con lo que... Pues sí, tu mente, o sea, lo que está representando es una representación de la realidad o de la realidad que crees tú que existe, ¿no? Eso también está muy interesante. La verdad es que sí, Backrooms me agrada, me gustó. Yo no te podría decir que, o sea, es lo mejor, pero sí es algo muy fresco y muy... que sí da otro punto de vista o como dices, renueva incluso este concepto del cine. Me gusta eso que actualmente pues ya se le da más valor al género del horror y que ya está tomando campo, ya está agarrando campo, ya se demuestra que se le puede dar peso tanto a la historia como a las sensaciones, como al arte. Me gusta eso. Backrooms, bien. Y a ti en esencia, ¿qué te pareció? Como este rollo ya, o sea, más allá de justo donde se da, que pues justamente son los backrooms, ¿qué te pareció la historia de él en específico? Del personaje, del protagonista. Me parece que sí toca temas como, igual te digo, muy psicológicos. Es como una perspectiva exacto, de la interpretación que él tiene de la realidad, cuando en realidad
él se muestra como a lo mejor una víctima o como que me dejaron o sea, yo lo vi como desde ese punto de vista, pero pues la realidad es otra, ¿no? Él así como, yo le estaba leyendo así como varias teorías de lo que podría ser, ¿no? Interpretaciones. Esta idea de que todo pasa en su mente y que pues los backrooms te muestran como algo, un fondo de ti, de cómo es la realidad, creo que sí es como ver muy, muy dentro de ti y decir, ok, creo que no soy la víctima. O por ejemplo, esta parte en la que, te los puedes comer y no sienten no pasa nada. Ajá. Sí. O sea, dije, eso está muy bien porque como que decían es que él no se da cuenta de que le hace daño a las demás personas. Entonces dice, no les haces daño, no sienten. Pero pues vemos una reacción, ¿no? de la figura que pareciera ser su esposa, uh-huh, y que huye, ¿no? Cuando se da cuenta que se encuentra el pirata, que es una representación de él prácticamente, uh-huh, ya spoileando, ¿no? Un poco. Sí, fíjate que yo creo que esa parte se me hizo muy interesante. Porque en el fondo creo que nos da como muchos problemas generales, incluso muchos problemas contemporáneos, ¿no? Sobre la idea de la familia, sobre la idea de la edad adulta, sobre la idea del éxito. En esencia él es jefe, pero pues bueno, ¿es jefe de qué? ¿No? ¿O para qué quiere ser jefe? Y que en el fondo creo que la película nunca se esfuerza demasiado en que le tengamos empatía o antipatía, pero sí queda claro que él tiene un problema, ¿no? Y que tiene un problema como muy grave de ira, muy grave de control de emociones, muy grave sobre cómo está entendiendo la realidad y por qué tiene esa imposibilidad de contacto con, pues sí, con una cierta forma de realidad, que es lo mismo que hace que se sienta tan cómodo en los backrooms, ¿no? Porque es, pues sí, al final una especie de desdoblamiento de su mente y una especie de proyección. Y creo que en ese sentido, pensar en los backrooms como la mente, creo que sería hasta cierto punto muy simple. Pensar que solamente hay cuarto tras cuarto tras cuarto tras cuarto y que es un elemento laberíntico sin fin. Pero por un lado están estas cuestiones en distorsión, ¿no? O sea, estos elementos que justamente presentan la anomalía, presentan el error, y que de repente van como, no sé, como interconectando el espacio de una forma tan extraña, generando hay unos, pues sí, como algunas puertas sin salida, algunos cuartos muy grandes, otros cuartos muy pequeños, otros cuartos con escaleras, otros cuartos que sí tienen posibilidad de salida y otros que no, donde en el fondo me parece que la mente sí funciona de la misma manera, ¿no? Que la mente son más bien como todos esos recovecos. Y yo digo, aunque en realidad la película tampoco creo que se dedique a explicar cuarto por cuarto, ni tampoco era la intención, pues creo que en este punto donde están en la plática, spoilers, ya que secuestra a su psiquiatra, pues justo es esta idea, ¿no? De las reminiscencias, de lo que queda, de cierta manera, de los rastros que se van quedando en la mente. Porque algo que también siempre me ha parecido muy extraño es qué tan verídicos son tus recuerdos de las cosas, ¿no? O sea, qué tan reales es como tú realmente recuerdas las cosas. Y creo que en cierta medida eso también son los backrooms. Al momento de ver la película no le presté tanta atención, pero ya después... Es que prácticamente, por ejemplo, para él, todo lo que hay en la tienda de muebles, todo está representado en los backrooms, ¿no? Pero está representado de una forma anómala, está representado de una forma rara. E incluso yo me pongo a pensar, si a mí me pidieran describir en otro lugar mi casa, así tal cual como yo la pienso, como yo la recuerdo, pues no sé si pudiera ser capaz, o sea, si pudiera acordarme exactamente de cada elemento, cada detalle, porque seguramente lo que acabaría haciendo sería borrar, simplificar, alterar, mover. Y ese es un espacio que yo vivo y que habito todos los días. Ahora, si me preguntaran de un lugar que no es de mi diario, no lo sé. O si me preguntaran realmente para mí cómo es una cierta persona, seguramente que la forma en cómo lo mostraría no sería la forma total. Y eso se me hace como bien interesante de la idea de lo que estamos viendo en Backrooms, ¿no? Que es como esta deconstrucción, como este fragmento, como esta especie de rompecabezas sin fin, pero que no simplemente es como, me perdí en el rompecabezas, ¿no? Es más bien estar en el laberinto de la mente, que creo, de la mente y de la memoria, que creo una de las cosas como más, a la vez que pudiera ser más fascinante,
quizá una de las más terribles y una de las más monstruosas. Y pues por ahí, no sé, ya me dirás si a lo mejor lo estoy viendo demasiado. En ese sentido me hizo pensar mucho en Hora de Aventura, ¿no? Y como en varias cosillas que se juegan ahí, que dije, sí, claro, es que eso es como lo fascinante. Sí, ahora que, bueno, ya tocamos también este tema, sí, creo que es una interpretación precisamente como de la mente humana. Recuerdo mucho que una vez estábamos aquí platicando de, oye, pero ¿cómo funciona tu mente? Así nos preguntamos, ¿no? Y entonces creo que sí, ajá, exacto, podrías describir incluso a lo mejor perfectamente lo que tú ves todos los días, ¿no? Y la otra persona va a empezar a hacer una interpretación muy distinta de lo que tú estás diciendo, y no es porque esté mal, simplemente es porque así lo recordamos, y como también es la interpretación que le damos conforme incluso a nuestro contexto, conforme a nuestras emociones, o sea, sí es muy diferente, como dices, incluso una acción podría parecerme diferente a ti, o sea, si no, pues es que me pareció grosero, no, pues a mí me pareció normal, ¿no? O yo no le vi nada de malo, o qué tiene de particular. Sí, sí, eso es bien, bien interesante. Y creo que ahí también es justamente donde se refleja lo monstruoso, porque por un lado, claro que perderse en un espacio así sería horrible, ¿no? O sea, sí entraría uno en pánico, pero a la vez me parece muy interesante la perspectiva que toma él de continuar y continuar y continuar y continuar. Se siente con comodidad Exacto, ¿no? De querer conocer más e incluso hasta de conocer y reconocer ciertas cosas que aunque no son bonitas, le son familiares o le son comunes. Sí, o sea, me parece, o sea, bueno, hablando de Hora de Aventura, o sea, ¿en qué aspecto tú lo relacionaste? Porque no logro entender cómo. Me parece que me recuerda mucho de repente como en este cuarto del tiempo y donde sale el búho cósmico y donde sale Prismo y de repente, incluso si no me recuerdo, hay un capítulo donde Finn ve como al guardián del tiempo y del sueño, ¿no? Y más bien se hace como un desdoblamiento. De hecho, Finn es capaz de conocer a su padre, fue capaz de conocer el presente, el pasado, el futuro, porque en este cuarto, perdón, donde no hay tiempo y espacio, todo sucede al mismo tiempo. Y me parece que en los backrooms hay una sensación semejante. Es un cuarto, o bueno, es un espacio que está alejado en realidad del espacio y del tiempo, pero que sí tiene capacidad de replicar muchas de las cosas, incluso se acaba la película, ¿no? Que hay capacidad de replicar muchas de las cosas, pero estas réplicas nunca van a ser realmente como la realidad. Pero por otro lado, hay como varias líneas temporales que se cruzan, ¿no? Por eso aparece él mismo, aparece la esposa, pero aparecen otros personajes que ni siquiera son de su línea temporal, pero eso tampoco importa, ¿no? Son como estos elementos mezclados y digo, ¡ay, qué loco! Sí, y como dices, eso es la parte que da miedo, porque sí es algo que al final desconoces, y que yo la otra vez estaba platicando con alguien acerca de que pues nosotros nos sentimos muy cómodos en todo lo que conocemos y en todo lo que se nos plantea, ¿ok? Sí, estamos de acuerdo que el universo se maneja matemático, bueno, a lo mejor matemáticamente, humanamente hablando, digamos, ¿no? Ya yéndonos a algo más filosófico o cósmico. Y entonces, para nosotros el tiempo es lineal, pero no sabemos cómo funciona en otras partes, ¿no? Incluso hay muchas teorías, no sé, la teoría de cuerdas, la teoría del gusano, todo eso, ¿no? Entonces, sí me parece como que jueguen con esto también un terror, a poco un poquito de horror así medio cósmico, así como de ¿qué está pasando? Entonces sí, leí otra cosa que dije, sí, se me hizo cuestionarme, porque este personaje, el protagonista, no recuerdo tampoco su nombre, pues habla de que él se siente muy cómodo ahí, y los científicos todavía no terminan de saber qué está pasando. Entonces es como, pues, o sea, ¿cómo puede saber qué está pasando? Y al final se come él mismo. Sí, es que, no sé, incluso por ahí leía la idea de quién es la copia de quién, ¿no? Si el pirata es la copia de él, o él es la copia del pirata que ya había sido copia del original. No lo sé, en realidad no hay manera realmente de... Sí que está bien loco, ¿no? Porque ya tampoco sabrías quién es realmente el original en tu concepción original. Pero se nos plantea que de repente el horror está en los backrooms. Pero de hecho, en su vida, el horror ha estado desde siempre, ¿no? Entonces, la propia tienda de muebles es en sí misma una manifestación del horror, porque en teoría es una casa perfecta, un espacio perfecto donde hay todo. Incluso me parece maravilloso la escena donde lo vemos a él viendo la tele, como pues cualquiera lo haría en su casa, pero no está en su casa, pero sigue en la tienda,
¿no? Y más bien, de repente no sé si tú has tenido esta sensación, pues sí, ¿no? De que estos lugares de exhibición pues están para que te sientes, para que te acomodes, literalmente para que te acuestes en la cama, para que te sientes en los sillones, pero pues no es lo mismo, o sea, siempre está la idea de estar pasando gente, de esto es falso, ¿no? Es un acomodo que es irreal, pero que pretende darte una sensación de realidad, y creo que toda la película está trabajando con eso. Incluso hasta si pensamos en la propia historia de la psiquiatra, pues su vida también es como medio falsa, ¿no? Su vida más bien es como, sí, siempre ha estado como impostada, y entonces en esencia no hay forma de que nadie esté bien. Incluso los chavos que trabajan en la tienda, ¿no? Porque ellos viven, sí, en una especie de departamentos, pero parecen ser más bien como, ay, no sé cómo decirlo, como artificiales. Ajá, ajá, ajá. Y entonces eso se me hace todavía más intenso. Ay, ¿No? sí, y es que, como dices, y es que creo esa más bien es la idea de los backrooms, que es algo que te parece familiar, pero no te termina de convencer del todo, así de, o sea, ¿qué está pasando? Y sí, no sé, es muy ingenioso, la verdad es que Kane Parsons sí tuvo la visión de que yo sé que exactamente son los backrooms y los vamos a plantear aquí. Y sí, es inquietante. Y el soundtrack también es algo muy destacable, por cierto, que sí te genera esta atmósfera de incomodidad. Sí, fíjate que ya a nivel técnico, la verdad es que tanto foto como musicalización están muy bien trabajadas. Está muy bonito. Que creo que es una de las cosas, ¿no? Que siempre le habíamos estado agradecidos a 24, que le echaran más ganitas a nivel técnico. Y pues creo que en esta película sí se vio, sí se notó, y que pues justamente ayuda a complementar muy bien, ¿no? Yo no sé a ti cuál fue la experiencia sonora cuando la fuiste a ver, pero a mí sí llegó un punto donde sí se me hizo un poquito, o sea, solo el sonido, solo el ambiente, como así medio inquietante. Sí, y eso, creo, juegan con todo, con los sentidos. Ajá, a mí también el sonido me pareció bien, así como que ponían ciertas cositas que siempre te hacían sentir así de, oye, es que ya me sentí incómodo, ya no quiero. Desde los sonidos, desde, pues como que, no sé, o sea, todo el diseño está bien, o sea, sí buscaron cuidar todo, ya se nota. Y también es bonita, como dices, la fotografía es bonita. Entonces, sí, Backrooms creo que lo tiene todo, aunque hay algunas cosas que la verdad a mí no me gustan, pero eso ya es más personal. O sea, sí hay ciertos momentos en los que yo decía, no, es que no, como que no conecto, pero... ¿Qué será lo que no te habrá gustado? O sea, es mucho de diálogos también, Sí. mucho de diálogo, en algunas partes, y sí había veces en las que como que no conectaba, no sé, había momentos en los que no, simplemente decía, ok, ¿qué le está tratando de decir? Ok, ya, pero sí, eso creo que fue lo que me costó un poquito, los ciertos diálogos que no conectaba, pero en general, la verdad, bien, súper bien. Sí, fíjate que lo que decíamos un poquito hace rato, yo creo que será una película que bien o mal envejecerá bien. También estaba viendo que Kane ya dijo que no va a haber una segunda parte, que de hecho ya está trabajando en otra propuesta para 24, bueno, en otra producción, pero que los fans estaban muy insistentes en que querían una segunda parte. Pero yo también digo que qué bueno, o sea, yo creo que de repente estas historias sí corren mucho el riesgo de sobreexplotarse, de caer así como en decir, ay, otra vez, En la ¿no? superficialidad de, ay, bueno, ya está bien. Ajá, sí, como que se agarran de excusa, y que no dan, que no cuajan. Entonces yo creo que está padre que nos hayan traído esta idea, está padre que nos hayan traído esta propuesta, que se hayan dedicado tanto a conectarla tanto con el elemento original, y eso se siente, eso se agradece. Por ahí incluso he visto muchos comentarios que la relacionan con una película que se llama Vivarium. No sé si tú ya la viste. Ah, sí, yo lo vi, con Jesse Rutherford, ajá, que es el de Facebook. Él, ay, a ver si no. Bueno, ajá, Jesse Rutherford. Pues sí, la verdad ya la vi, me parece inquietante. Yo cuando la vi dije, ay, no, está bien rara. Y sí toca como temas así, igual medio de reptilianos, así, está. Y también sí es como medio, pues con espacios eliminales, así. Entonces sí, la verdad, véanla también. Tiene ya bastantes años que salió.
como 10, ¿no? Yo creo. Ya tiene sus añitos, pero la vi y sí dije, oye, está bien incómoda, que me encanta. O sea, pues ustedes díganos, déjenos en los comentarios si les gustaría que hiciéramos pues justamente un video relacionado, un video especial de Vivarium, porque sí creo que es una temática, digo, hay que reconocerlo, es una temática que a lo mejor se ha ido volviendo más popular con los años, pero quizá una de las cosas que inquieta más de la película es que en su momento pues no era una temática realmente como muy vista, ¿no? Entonces estaba leyendo, salió la idea, porque para muchos decían, es que Vivarium sí es, ¿no? Como la representación de lo que tendrían que ser los espacios liminales, lo que tendría que ser esta fórmula laberíntica, y esto ya está como mucho más en lo vendible, en lo cliché. Pues no me parece mal. No. O sea, a mí me parece que más bien la película tiene su propuesta, que no es realmente parecida a ninguna otra, al menos no de forma específica, y que se agradece. También llama mucho la atención lo mucho que ha logrado captar a la gente, tanto así que todavía sigue en cartelera, aún después de, pues me parece que ya más de un mes de que tiene su estreno. Según yo, le ha ido muy bien a nivel de cifras, a nivel de números, y pues la verdad es que gracias a 24 por darnos una película decente, por darnos una película que uno dice, se ve que sea 24. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, creo que deberíamos hablar un poquito también de Vivarium. A mí me parece buena la idea. Si gustan también, pónganos en los comentarios. Si ya la vieron también, platíquenos qué opinan. Y sería bueno, porque es un antecedente bastante pues mucho más reciente, o por así decirlo, de lo que se plantea una película así como de ese estilo. Pues ya amigos, igual déjenos en los comentarios si vieron Backrooms, si les gustó, si no les gustó, qué opinan. Cuéntenos ustedes qué interpretación le dieron. Ay, nosotros leemos todos los comentarios. Y bueno, también incluso si les dio miedo, sí, ¿no? Sí, ¿Qué tanto les inquietó o qué tanto no? Yo creo que eso también es muy válido y muy interesante. Pues no sé, Dani, ¿algo más que quieras? Sí, yo por el momento no voy a agregar nada, solamente que se suscriban a nuestras redes, porque pues vamos a subir. Vamos a estar subiendo videos de todo. Queremos fomentar el debate y saber qué piensan también. Y suscríbanse a nuestras redes. Primero suscríbanse a Horrorem, nuestro canal de YouTube. Y si les gusta, también tenemos nuestras redes en Facebook como Horrorem Luces Cámara Terror. ¿Qué más redes tenemos? En Instagram estamos como HorroremYT, en TikTok como Horrorem0, y por supuesto tenemos el podcast en Spotify, en Horrorem Relatos en Spotify. Pero como dice Dani, lo más importante es que se suscriban al canal. Sí, activen la campanita. Bueno amigos, pues ya para finalizar, yo quiero mandarle un saludo que le prometí a mi amiguito Marcos. Mi querido Marquitos, muchas gracias por haberme invitado a ver Backrooms. Y pues ya no pudimos discutir tampoco tanto de la peli, pero amigo, déjanos aquí tus comentarios por favor, para saber tú cómo la viste, tú cómo la viviste, y aquí está tu saludito. Y ya no. Y bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias Dani por en esta ocasión estar aquí y conducir el programa. No, muchísimas gracias. Yo la verdad me gusta conducir el programa, aunque a veces se me va la onda, pero pues esperemos que ya vaya mejorando con mi conducción, ¿verdad? Y bueno, como ya nos dijo Dani, de hecho tenemos a otros conductores y tenemos otras dinámicas, entonces no se la pueden perder. Pues ella es Dani, yo soy su amigo Carlitos, él es Jack, estamos en la casa de Jack y nos vemos en otro episodio de Horrorem Luces Cámara Terror.